Ok, entonces hoy vamos a hablar acerca de lo que llamamos question words. Las question words hay que memorizarlas porque no, ellas encabezan una pregunta. Entonces, si tenemos problema para hacer una pregunta al principio, se imagina al final. Entonces, esto hay que memorizarlo, hacer oraciones, what, decirlo varias veces, escribirlo varias veces para memorizarlo y, repito, hacer preguntas. Entonces, las question words, unas de ellas, la mayoría, están aquí, no todas. Entonces, tenemos what, where, qué o cuál, porque what's your name es cuál es tu nombre. Where, dónde, when, cuándo, how much es cantidad, cuánto, how many es cantidad, pero en plural, cuántos, y who es quién. Entonces aquí volvemos a hacer hincapié al verbo to be en interrogativo. Acuerden que les dije en los anteriores videos que cuando vamos a hacer una pregunta en inglés, el verbo to be va delante del pronombre, pero obviamente después del question words. ¿Dónde está? Es como where is. Entonces es como en español, ¿verdad? Igual. Entonces tenemos aquí esto, por ejemplo, this is a shelf. Y yo hago mucho este ejercicio con mis estudiantes porque hacer preguntas es mucho más, bueno, no voy a decir mucho más, es más complicado que responder. Porque hacer preguntas en inglés tenemos que cambiar el orden a como lo hacemos en nuestro idioma, en algunas veces. Entonces yo siempre hago este ejemplo. Yo les digo a mis estudiantes, si la respuesta is the answer is shelf, que significa estante, ¿cuál sería tu pregunta? Entonces la pregunta sería, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces volvemos otra vez al question word, que en este caso usamos el what. Entonces decimos what y repito el verbo to be. Está aquí y lo usamos para preguntar. Si no estuviera el verbo to be y estuviera otro verbo cualquiera, como los millones que existen, cantar, bailar, dormir, estudiar, vivir, limpiar, usamos entonces no el to be, sino un auxiliar del que les voy a hablar más adelante, que son los papás, de los auxiliares en inglés. Entonces, this is a shelf. Repito, si la respuesta es shelf, ¿cuál sería tu pregunta? Y la pregunta sería, what? Podemos usar una contracción y decimos, what's this? O what is it? Pero no voy a entrar en ese detalle ahorita. Vamos a decir, what's this? Y la respuesta es a shelf. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese ejercicio de hacer preguntas para que esta sea la respuesta. En el caso de she's from India, aquí hay un linking. Linking es cuando unimos una consonante con una vocal. Más adelante entramos en detalle. Entonces, she's from India. Si la respuesta is the answer is India, ¿cuál es tu pregunta? What's your question? ¿De dónde es ella? Entonces usamos el where. Y volvemos otra vez a decir el where, el verbo to be, porque está aquí, y decimos el question word, el verbo to be y el pronombre. Where is she from? Y la answer is India. She's from India. ¿Ok? Aquí venimos a la palabra when. ¿Cuándo? Si la respuesta es on Mondays, vamos a preguntar cuándo están ellos en el trabajo. They are at work on Mondays. Pregunta when, question word when. Como está el verbo to be, lo usamos, repito, delante del pronombre when are they at work. Y la respuesta es on Mondays. Aquí es how much. Esto es cantidad para lo que no se puede contar. La respuesta es a lot, que es mucha. There is a lot of sugar. Si la respuesta es a lot, vamos a preguntar cuánta azúcar hay. Usamos el how much, porque el azúcar es incontable. How much sugar. Aquí la reglita del is no va exactamente después de el how many y el how much. How much sugar. Y volvemos al verbo to be is there. Y la respuesta es a lot. Aquí estamos hablando de vasos que son contables, por lo tanto usamos how many. Y volvemos al question word, how many, el objeto que sería
glasses. Verbo to be are there. And the answer is 4. Esta es la respuesta. Aquí, esta es la respuesta. Como estamos hablando de sugar, es how much. Y seguimos con el último por hoy, que es she's Rose Brown. Who significa quién. Vamos a preguntar quién es ella. Volvemos al question word. Lo podemos colocarlo con la contracción, pero vamos a ponerlo completo. Who is she? Para que lo vean mejor. Verbo to be, pronoun. Who is she? And the answer is Rose Brown. She's Rose Brown. ¿Ok?